Tú solo das problemas. El grito de Patricia resonó por todo el comedor como una tormenta que llega sin avisar. A los 68 años, después de criar a mi hijo Miguel sola desde que tenía 5 años, cuando mi marido nos abandonó para irse con una mujer más joven, después de trabajar doble turno limpiando oficinas y casas para pagarle los estudios, después de cuidarlo durante todas las enfermedades y celebrar todos sus logros, descubrí lo equivocada que había estado toda mi vida sobre lo que significaba la familia. Llevaba 2 meses viviendo en su casa en la colonia del Valle, desde que tuve que vender mi departamentito en la Roma Norte para pagar una operación de emergencia que mi seguro popular no cubrió. El dinero de la venta apenas alcanzó para los gastos médicos y Miguel me ofreció el cuartito de servicio temporalmente. Esa noche de domingo, sentada en la mesa que yo misma había puesto con tanto cariño, escuché las palabras que me rompieron el corazón para siempre. Miguel bajó la mirada hacia su plato de pozole que había preparado con mis propias manos, sin valor para defenderme. Mi nietecito Emilio, de apenas 8 años, me miró con esos ojitos llenos de confusión, sin entender por qué estaban tratando así a su abuelita. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir el peso de mis años, de las articulaciones que me dolían y me hacían caminar más despacio, de la vista cansada que a veces me hacía tropezar con las cosas, de las noches sin dormir, por el insomnio que llega con la edad. Tal vez Patricia tenía razón, tal vez yo realmente era una carga para ellos. Me levanté de la mesa en completo silencio, guardé mi dolor bien adentro del pecho y me fui al cuartito de servicio que me habían dado, pequeño, húmedo, con una sola ventana chiquita que daba al patio del vecino. Era donde guardaban las cajas viejas antes de que yo llegara. Esa noche, acostada en la cama angosta prestada, platiqué con la Virgen de Guadalupe como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Virgencita, dame fuerzas para entender qué debo hacer. Durante toda la madrugada me quedé despierta pensando. Recordé cuando Miguel era chiquito y corría a mis brazos cada vez que yo llegaba cansada del trabajo de la oficina y de la limpieza de casas por las noches. Recordé todos los sacrificios que hice, vendiendo hasta mi anillo de matrimonio para comprarle útiles escolares cuando estaba en la universidad. Ahora, ya titulado en administración y casado con una mujer que me veía como un estorbo, se había olvidado de todo eso. El dolor en el pecho no era solo emocional, era físico, real, como si algo se hubiera quebrado dentro de mí. Cuando salió el sol, me di cuenta de que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Ya no podía seguir aceptando que me trataran como una carga en la vida de las personas que más amaba. Miguel ganaba bien como gerente de una ferretería y Patricia trabajaba como recepcionista en un consultorio médico. No necesitaban mi ayuda económica, solo me aguantaban por obligación. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Los días que siguieron a esa cena, el ambiente frío en la casa se volvió insoportable. Patricia apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, siempre era con ese tono impaciente, como si yo fuera una niña problemática. Miguel siguió evitando mis ojos, refugiándose en el trabajo como excusa para no enfrentar la situación. Solo el pequeño Emilio todavía venía a buscarme, susurrándome, «Abuelita, ¿por qué mi mami te habló así?» en mis oídos durante sus abrazos a escondidas. Yo no sabía qué responderle. ¿Cómo explicarle a un niño que a veces las personas se olvidan de la gratitud, que a veces el amor se convierte en una obligación demasiado pesada de cargar? Empecé a recordar otras cosas que había ignorado durante los últimos meses. Las conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la sala. Las miradas impacientes cuando tardaba en subir las escaleras. La forma en que Patricia suspiraba fuerte cada vez que yo necesitaba ayuda con algo. Era como si me hubiera vuelto invisible en mi propia casa, excepto cuando me convertía en un problema que había que resolver. Una tarde, cuando estaba en el 1900 patio tratando de secar mi ropa en un tendedero improvisado para no usar su lavadora, doña Guadalupe, mi amiga de 40 años, se asomó por la reja.
Había sido mi vecina durante décadas en el edificio donde vivía antes en la Roma Norte. Esperanza, te extrañé mucho. ¿Cómo te estás adaptando aquí?, me preguntó con cariño genuino. Fue entonces cuando me desahogué. Le conté todo a doña Guadalupe: la humillación en la cena, el trato frío, la sensación de estar sobrando en la vida de mi propio hijo. Ella me escuchó con paciencia y después me dijo algo que cambió mi perspectiva. ¿Te acuerdas de tus hermanas Dolores y Carmen? Ahora viven juntas en la casa que las tres heredaron de tu mamá en Tepoztlán. La semana pasada me encontré a Dolores en el mercado de Medellín. Me dijo que te extrañan mucho y que siempre hay lugar para ti allá. Era verdad. Mi mamá había dejado una casita sencilla en ese pueblito mágico para sus 3 hijas. Yo nunca había ido a vivir allá porque necesitaba trabajar en la Ciudad de México, pero mis hermanas se mudaron después de jubilarse. Esa noche, después de que todos se durmieran, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla y por fin dejé que salieran las lágrimas. Lloré por todos los años de dedicación que parecían haberse olvidado. Lloré por la mujer fuerte que había sido y que ahora se sentía chiquita e indeseada. Lloré por mi nieto, que estaba creciendo en una casa donde faltar el respeto a los ancianos parecía normal. Pero principalmente lloré porque, por primera vez en la vida, me sentí completamente sola en el mundo. Agarré un papel y anoté el teléfono fijo de la casa de mis hermanas, el mismo número que usaba mi mamá años atrás. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se quebró. Al día siguiente era lunes, y mientras Patricia gritaba a Emilio para que se alistara más rápido para la escuela y Miguel se quejaba del tráfico que lo haría llegar tarde al trabajo, tomé valor y marqué a la casa de mis hermanas. Fue Dolores quien contestó. «Esperanza, qué sorpresa tan hermosa escuchar tu voz después de tanto tiempo», me dijo con alegría verdadera. Le conté todo, la situación humillante en que vivía, cómo me sentía como una carga, la tristeza que cargaba todos los días. Dolores no dudó ni un segundo. «Te vienes para acá hoy mismo si quieres. Carmen y yo estábamos platicando el otro día de cuánto te extrañamos. La casa es grande, tiene 3 recámaras y una de ellas siempre ha sido tuya por derecho». Por primera vez en meses sentí un alivio inmenso en el pecho. Pero había obstáculos reales. Primero, yo tenía apenas una pequeña cantidad de mi pensión guardada, como 3 meses de salario mínimo que había logrado ahorrar en los últimos años vendiendo quesadillas y gorditas caseras. ¿Cómo pagaría una mudanza? ¿Cómo sobreviviría sin depender de nadie? Dolores y Carmen resolvieron eso rapidito. «No te preocupes por la mudanza. Tenemos una camionetera aquí, y tus ahorros van a ser suficientes hasta que te organices. Aquí la vida es más barata y podemos sembrar nuestra propia milpa». El segundo obstáculo era más difícil, mi propia culpa. Me sentía cobarde por abandonar a mi hijo, aunque él me tratara mal. ¿No debería intentar una vez más? ¿No debería perdonar y olvidar?, le pregunté a Dolores. «Esperanza», me dijo mi hermana con firmeza. «Tú criaste a un buen hombre, pero se le olvidó valorar a quien lo hizo crecer. A veces, las personas solo se dan cuenta de lo que perdieron cuando ya es muy tarde». Carmen agarró el teléfono y completó. «Hermana, tú mereces vivir tus últimos años con dignidad y cariño, no como una carga. Vente para la casa». Sin decirle nada a nadie, empecé a hacer preparativos en silencio. Esperé hasta el jueves, cuando Miguel estaba trabajando y Patricia había llevado a Emilio a pasar el día en casa de su mamá. Separé mis pocas cosas, importantes: ropa, fotos, papeles y las 2 plantitas que cuidaba en la ventana de mi cuarto. Dolores llegó con un compadre que tenía camionetera y en 2 horas todo estaba listo. Dejé sobre la cama tendida apenas un papelito sencillo. «Gracias por enseñarme que ya no soy bienvenida aquí. Decidí irme a vivir con mis hermanas, donde todavía me quieren. El cuartito está libre para que lo usen otra vez como bodega.
No se preocupen por mí. Agarré mi bolsa con los papeles y la poquita cantidad que había guardado. Miré una última. ¿Ves el cuartito que nunca había sido verdaderamente mi hogar? Y cerré la puerta. Dejé las llaves en la mesa de la cocina junto al papelito. Y cuando ellos llegaron a la casa, todo lo que quedaba era un papel. Durante el camino a Tepoztlán, mientras veía por la ventana de la camionetera cómo la Ciudad de México se quedaba atrás, sentí una mezcla rara de tristeza y liberación. No era fácil dejar la ciudad donde había vivido toda mi vida, donde estaban todos mis recuerdos, donde había criado a mi hijo. Pero también me daba cuenta de que ya no me quedaba nada ahí que me hiciera sentir verdaderamente en casa. Dolores y Carmen platicaron durante todo el viaje, contándome sobre la vida en el pueblo, sobre los vecinos, sobre los cambios que habían hecho en la casa. Me hablaron de la señora que vendía las tortillas más ricas del pueblo, del padre nuevo de la iglesia que organizaba posadas padrísimas, del mercadito donde conseguíamos todo fresco. Y espérate a que veas el jardín, me dijo Carmen con emoción. Tenemos chiles, jitomates, quelites, hasta un arbolito de aguacate que ya está dando frutos. La idea de tener mi propia tierra para sembrar, después de años viviendo en departamentos chiquitos y ahora en un cuartito prestado, me llenó de una ilusión que no sentía desde hacía mucho tiempo. Durante una parada para comprar refrescos, aprovechamos para llamar por teléfono a la casa de Miguel. Fue Patricia quien contestó. Se escuchaba alterada. «Señora Esperanza, ¿dónde está? Miguel la está buscando por todos lados». Le expliqué calmadamente que había decidido irme a vivir con mis hermanas, que ya no quería ser una molestia para nadie, que esperaba que pudieran ser más felices sin tener que cargar conmigo. Patricia se quedó callada por un momento y después empezó a hablar más rápido. «No, no puede irse así. ¿Qué le vamos a decir a Emilio? Él la anda buscando por toda la casa». Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero ya había tomado mi decisión. Dígale a mi nieto que su abuelita lo ama mucho, pero que necesita estar donde la quieran. Cuando sea más grande, va a entender. Colgué el teléfono con manos temblorosas, pero con el corazón más tranquilo de lo que había estado en meses. La casa de Tepoztlán era exactamente como la recordaba de mis visitas de niña. Sencilla pero acogedora, con un patio grande lleno de plantas y árboles frutales. Era la misma casa donde pasábamos las vacaciones cuando éramos chicas, humilde, pero llena de amor, con vista a los cerros que rodeaban el pueblo. Dolores y Carmen me recibieron como a una hermana que regresa a su verdadero hogar. «Bienvenida de vuelta a nuestro nidito», me dijo Carmen con lágrimas en los ojos. El cuarto que me dieron había sido mío cuando era adolescente. El mismo papel tapiz de florecitas, la misma vista hacia la montaña. Por primera vez en meses me sentí verdaderamente en casa. Esa noche, acostada en mi nueva cama, rodeada del olor a flores del jardín y del silencio tranquilo del pueblo, platiqué, otra vez con la Virgencita. Pero esta vez no fue para pedirle fuerzas para aguantar. Fue para agradecerle por haberme dado el valor de elegir mi propia dignidad. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si Miguel y Patricia se darían cuenta de lo que habían perdido. No sabía si algún día me perdonaría a mí misma por haber abandonado a mi nieto. Pero sí sabía una cosa. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Libre de pretender que estaba bien cuando no lo estaba. Libre de aceptar migajas de cariño cuando merecía amor completo. Libre de cargar con la culpa de molestar a Milo y Cinto, las personas que supuestamente me amaban. Al día siguiente, mientras desayunábamos atole de masa y pan dulce que había comprado Carmen en la panadería del pueblo, mis hermanas me contaron más detalles sobre su vida en Tepoztlán. Dolores había aprendido a hacer artesanías que vendía a los turistas los fines de semana, y Carmen ayudaba a una vecina con una cocina económica que servía comida corrida a los trabajadores del pueblo. «Aquí no hay prisa», me explicó Dolores. «No hay suspiros de fastidio, no hay miradas de reproche. Solo 3 hermanas que finalmente encontraron tiempo para quererse sin presiones de afuera.
La idea de construir una nueva vida a los 68 años me daba tanto miedo como emoción. Pero por primera vez en mucho tiempo, era mi propia decisión. 3 días después de mi llegada, doña Guadalupe logró conseguir mi teléfono a través de mis hermanas y me habló. Esperanza, necesito contarte lo que está pasando. Miguel está desesperado buscándote. Ha ido a la casa de todos tus conocidos. Me contó que Miguel finalmente se había dado cuenta del vacío que había dejado mi ausencia. No era solo la falta de las cosas que yo hacía, ayudar con Emilio después de la escuela, preparar las cenas de los domingos, cuidar la casa cuando ellos salían. Era la falta de algo mucho más profundo, la presencia de alguien que realmente se preocupaba por ellos. Patricia, según doña Guadalupe, se estaba quejando de que Emilio lloraba pidiendo a su abuelita todas las noches. El niño había dejado de comer bien y preguntaba cuándo iba a regresar la abuelita. Miguel había tratado de contratar a una muchacha para que cuidara a Emilio por las tardes, pero el costo era muy alto, y el niño rechazaba a cualquier persona que no fuera yo. También, me contó doña Guadalupe, la casa se ve descuidada. Sin ti, nadie mantiene el orden como tú lo hacías. Sin ti, limpiando y organizando todo, ellos se dieron cuenta de cuánto trabajo hacías sin que lo notaran. Escuchar eso me dio una satisfacción amarga. Por años había trabajado silenciosamente, manteniendo su casa funcionando, y solo hasta que me fui se dieron cuenta de todo lo que había perdido. Pero también me dolía saber que mi nieto estaba sufriendo por culpa de los errores de sus papás. Una semana después, Miguel logró averiguar dónde estaba a través de un vecino viejo que se acordaba de mis hermanas. Apareció en nuestra puerta una tarde de sábado, flaco, con ojeras profundas, las manos temblando. «Amá, por favor, perdónanos. Regresa a la casa. Emilio no para de llorar. La casa está hecha un desastre, y me di cuenta de que tú hacías mucho más por nosotros de lo que yo me imaginaba». Miré al hombre que había criado, que había sido toda mi vida, y sentí una tristeza infinita. «Miguel», le dije con voz calmada, «ustedes me enseñaron exactamente cómo me ven. Ahora yo encontré mi lugar y ya no es siendo tratada como una carga». Él lloró, me suplicó, prometió que Patricia había cambiado de opinión. Pero yo había aprendido que el respeto no se gana con promesas después de la humillación. Siempre van a saber dónde encontrarme si necesitan algo urgente, pero mi tiempo de ser aguantada se acabó. Me miró una última vez y se fue. Nunca más volvió. Esa noche, acostada en mi cama con vista a las montañas de Tepoztlán, con el sonido de los grillos y el olor a flores del jardín, me sentí más en paz de lo que había estado en años. No había escogido el camino fácil. Hubiera sido más sencillo regresar, aceptar las disculpas, fingir que todo estaba perdonado, pero había escogido el camino de la dignidad, y aunque dolía, sabía que era el correcto. Por primera vez en mi vida, había puesto mi propio bienestar antes que la comodidad de otros. Por primera vez, había dicho no a ser tratada mal solo porque venía de mi familia. Y aunque no sabía qué me esperaba en esta nueva vida, sabía que lo que viniera iba a ser en mis propios términos. Al día siguiente era domingo, y Carmen me llevó a la misa de 8 en la parroquita del pueblo. El padre dio una plática muy bonita sobre el valor de empezar de nuevo, sobre cómo Dios siempre nos da oportunidades para ser más felices si tenemos el valor de tomarlas. Durante la oración final, le pedí a la Virgencita no que me regresara lo que había perdido, sino que me diera sabiduría para construir algo mejor con lo que me quedaba. Saliendo de misa, varias señoras del pueblo se acercaron a saludarme. «¿Usted es la hermana de Dolores y Carmen? Qué gusto que ya estén las tres juntas». Sus sonrisas eran genuinas, sin la cortesía forzada que había aprendido a reconocer en la ciudad. Esa tarde, sentada en el portal de la casa viendo el atardecer sobre los cerros, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en meses, no tenía esa sensación de estar estorbando. No había nadie suspirando porque tardaba en hacer algo, nadie evitando mis ojos, nadie hablando de mí como si fuera un problema que resolver.
Solo había 3 hermanas disfrutando la tarde juntas, planeando qué sembrar en la milpa, decidiendo qué película ver en la televisión vieja. Era una felicidad simple, pero real. Y después de tantos meses sintiéndome como un mueble viejo que nadie quería pero que no se atrevían a tirar, esa sensación de estar donde me querían era como medicina para el alma. Mientras preparábamos la cena, quesadillas de flor de calabaza que habíamos cortado del jardín, Carmen me preguntó si me arrepentía de haber venido. ¿Extrañas la ciudad? ¿Extrañas a Miguel y a Emilio? La pregunta me hizo pensar. Claro que extrañaba a mi nieto, sus abrazos, sus preguntas curiosas, la forma en que me buscaba cuando tenía pesadillas. Pero no extrañaba la tristeza constante. No extrañaba sentirme invisible. No extrañaba caminar en puntitas por mi propia casa para no molestar. Extraño a las personas que creía que eran, le respondí. Pero no extraño cómo me hacían sentir. Esa respuesta me sorprendió hasta a mí misma, pero era la verdad más honesta que había dicho en mucho tiempo. Esa noche, antes de dormir, escribí en un cuaderno viejo que encontré en el closet. No era un diario. Solo quería anotar mis pensamientos para no olvidarme de este momento. Escribí: hoy empecé una nueva vida a los 68 años. No sé qué va a pasar, pero sé que va a ser mío. Ya no voy a permitir que me traten como una carga. Ya no voy a fingir que estoy bien cuando no lo estoy. Ya no voy a aceptar migajas de cariño cuando merezco amor completo. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón del buró. Algún día, cuando fuera una viejita de verdad, lo iba a leer y me iba a acordar del día en que decidí empezar a vivir para mí. Los días siguientes fueron de pura adaptación. Dolores me enseñó la rutina del pueblo, a qué hora pasaba el camión para ir al mercado, cuáles eran las mejores tienditas, dónde vendían el mejor pan. Carmen me presentó con las vecinas y me explicó cómo funcionaba la vida comunitaria. ¿Quién necesitaba ayuda con qué? ¿Cómo se organizaban para las fiestas del pueblo? ¿Quién tenía los mejores chismes? Era un mundo completamente diferente al de la ciudad, donde había vivido anónimamente durante décadas. Aquí, todo mundo se conocía, todo mundo se cuidaba, todo mundo tenía tiempo para platicar. Una mañana, mientras regaba las plantas del jardín, llegó el cartero con una carta certificada de la Ciudad de México. Era de Miguel. Con manos temblorosas abrí el sobre, esperando tal vez una súplica final o tal vez reproches por haberlos abandonado. Pero lo que encontré me sorprendió. Era una carta corta, escrita a mano. Amá, no te escribo para pedirte que regreses. Entendí que ya tomaste tu decisión. Solo quiero que sepas que me di cuenta de todos mis errores. Emilio te extraña mucho, pero respeto que necesites estar donde te valoren. Si algún día quieres venir a visitarnos, vas a ser bienvenida. Si no, voy a entender. Te amo y te pido perdón por todo. Firmaba: tu hijo que aprendió demasiado tarde, Miguel. Esa carta me hizo llorar, pero no de tristeza. Lloré porque por fin mi hijo había entendido. No me estaba pidiendo que regresara por su conveniencia. Me estaba pidiendo perdón por haberme lastimado. Era el tipo de disculpa que había esperado escuchar durante meses, pero que llegaba cuando ya había aprendido a vivir sin ella. Guardé la carta en el mismo cajón donde tenía mi cuaderno. Tal vez algún día le respondería, o tal vez ese reconocimiento era suficiente para cerrar ese capítulo de mi vida. Esa tarde, cuando mis hermanas regresaron del mercado, les conté sobre la carta. Dolores me dijo algo muy sabio. A veces las personas necesitan perder algo para darse cuenta de su valor. Miguel aprendió, pero tú ya habías aprendido algo más importante: a valorarte a ti misma. Carmen agregó: no importa si él cambió o no. Lo que importa es que tú cambiaste. Ya no eres la mujer que acepta ser tratada mal por miedo a quedarse sola. Tenían razón. La carta de Miguel era reconfortante, pero ya no era necesaria para mi felicidad. Había encontrado mi paz sin depender del arrepentimiento de otros. Mientras preparábamos la comida,
unas enchiladas verdes con pollo del que criábamos en el patio, me di cuenta de algo maravilloso. Hacía días que no pensaba en Miguel, Patricia con dolor. Pensaba en ellos con una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por lo que había perdido, pero esperanza de que tal vez hubieran aprendido algo de esta experiencia. Pero ya no era mi responsabilidad enseñarles o salvarlos. Mi única responsabilidad era hacia mí misma y hacia las personas que sí me valoraban. Y en esa cocina sencilla, rodeada de mis hermanas que me querían sin condiciones, había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: la paz de estar donde pertenecía. Esa noche, acostada en mi cama con vista a las estrellas que brillaban, más intensamente que en la ciudad, pensé en todo lo que había cambiado en apenas 2 semanas. Había perdido a mi hijo y mi nieto, pero había encontrado a mis hermanas y a mí misma. Había perdido la seguridad económica de vivir en casa de Miguel, pero había ganado la tranquilidad emocional de vivir donde me querían. Había perdido la comodidad de la ciudad, pero había ganado la serenidad del campo. No todos los cambios son pérdidas, a veces son liberaciones disfrazadas de finales. Y mientras me quedaba dormida con el sonido de los grillos y el olor a jazmines del jardín, supe que había tomado la decisión correcta. Por fin estaba en casa. Las primeras semanas en Tepoztlán fueron como despertar de una pesadilla larga y confusa. Cada mañana abría los ojos esperando escuchar los gritos de Patricia regañando a Emilio, o el sonido del televisor demasiado fuerte en la sala, pero en su lugar me llegaba el canto de los pájaros y el olor a café de olla que preparaba Carmen en la estufa de leña. Era como si hubiera viajado no solo de lugar, sino de tiempo, de vuelta a una época donde las cosas importantes eran simples: tener que comer, dónde dormir y gente que te quisiera sin condiciones. Dolores tenía una rutina muy organizada. Se levantaba a las 5:30 para darles de comer a las gallinas y recoger los huevos frescos. Después ponía el nixtamal a cocer para hacer las tortillas del día. Carmen se encargaba del jardín, regaba las plantas, cortaba los quelites para la comida, revisaba que los chiles estuvieran creciendo bien. Yo me integré a sus actividades poco a poco, redescubriendo habilidades que había olvidado durante cientos años de vida citadina. Mis manos, que habían perdido fuerza limpiando oficinas, volvieron a ser útiles desgranando maíz y moliendo especias en el metate que había sido de nuestra mamá. Pero las noches eran las más difíciles. Cuando mis hermanas se dormían y la casa quedaba en silencio, mi mente se llenaba de recuerdos que llegaban sin avisar. Recordaba a Miguel de niño, cuando tenía pesadillas y se metía a mi cama temblando de miedo. «Amá, soñé que te ibas y me dejabas solo», me decía con su vocecita asustada. Yo lo abrazaba fuerte y le prometía: «Nunca te voy a dejar, mijito. Siempre voy a estar aquí para cuidarte». Qué ironía que ahora fuera yo la que se había ido, y él el que se había quedado solo, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. También recordaba los sacrificios que había hecho durante 1960, tantos años, sacrificios que Miguel parecía haber olvidado completamente. Cuando él tenía 7 años y enfermó de neumonía, yo vendí mi televisión para pagar los medicamentos que necesitaba. Durante toda su adolescencia trabajé doble turno, de día limpiando oficinas y de noche cuidando a una señora enferma, para poder pagarle la escuela privada donde estudió. Cuando se graduó de la preparatoria quería estudiar administración, pero la colegiatura era carísima. Yo empeñé todo lo que tenía de valor: los aretes de oro que me había regalado mi mamá, el reloj que me dieron cuando me jubilé de mi primer trabajo, hasta la máquina de coser con la que hacía trabajitos extras. El día que Miguel se tituló fue uno de los más felices de mi vida. Lo vi subir al escenario a recibir su diploma, tan guapo en su toga y birrete, y pensé que todos esos años de cansancio habían valido la pena. Después de la ceremonia, fuimos a comer a un restaurante sencillo. Era todo lo que podía pagar. Y él me dijo con lágrimas en los ojos: «Amá, todo esto te lo debo a ti. Algún día te voy a regresar todo lo que has sacrificado por mí». Nunca esperé que me regresara nada material.
pero sí esperé que al menos recordara esos sacrificios, cuando yo necesitara su comprensión y su cariño. Cuando Miguel conoció a Patricia, yo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, estaba feliz de que hubiera encontrado a alguien que lo quisiera, pero por otro lado, me preocupaba la forma en que ella hablaba de las personas que trabajaban en servicios. No entiendo cómo la gente puede conformarse con trabajos tan simples, decía con desprecio, sin saber que su futura suegra había pasado décadas haciendo exactamente esos trabajos para sacar adelante a su hijo. Miguel nunca la corrigió, nunca defendió a las personas como yo. Era como si le diera vergüenza reconocer de dónde venía realmente. La boda fue otro momento doloroso que ahora, en la tranquilidad de Tepoztlán, podía recordar con claridad. Patricia quería una ceremonia elegante, muy por encima de nuestras posibilidades. Miguel me pidió que contribuyera con los gastos, y yo, como siempre, dije que sí. Vendí algunas de las pocas joyas que me quedaban y les di el dinero sin quejarme. Pero el día de la boda me sentí como una invitada de segunda clase. Me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la familia de Patricia, y nadie se molestó en presentarme como la madre que hizo posible la educación del novio. Era solo la mamá de Miguel, como si eso fuera lo único que me definiera. Durante los primeros años de su matrimonio, yo trataba de mantener una relación cercana con ellos. Los visitaba cada domingo, siempre llevando algo de comer que había preparado con mis propias manos. Patricia recibía mi comida con cortesía forzada, pero yo notaba cómo a veces la veía con fastidio cuando pensaba que no me daba cuenta. Miguel, dile a tu mamá que no necesita traernos comida. Nosotros podemos comprar lo que queramos, la escuché decir una vez desde la cocina. Miguel murmuró algo que no alcancé a escuchar, pero nunca me dijo nada directamente. Cuando nació Emilio, pensé que las cosas iban a cambiar. Pensé que tener un bebé los haría más sensibles, más agradecidos con la familia. Durante los primeros meses, Patricia sí necesitó mi ayuda. Yo iba todas las tardes a cuidar al niño mientras ella descansaba. Pero en cuanto se adaptó a la maternidad, empezó a poner límites sutiles. Señora Esperanza, gracias, pero ya no necesitamos que venga todos los días. Solo los fines de semana está bien. Los fines de semana se volvieron domingos nada más. Los domingos se volvieron domingos de vez en cuando. Emilio creció con cariño hacia mí, pero también crecía en una casa donde escuchaba comentarios despectivos sobre las personas mayores. Los viejitos son muy lentos, decía Patricia cuando algún anciano tardaba en la fila del banco. Los abuelitos siempre están de quejumbrosos, comentaba cuando veía noticias sobre problemas de los adultos mayores. Yo me mordía la lengua y no decía nada, pero me dolía que mi nieto estuviera aprendiendo a ver a los ancianos como cargas molestas. ¿Qué iba a pensar de mí cuando yo fuera más vieja y más lenta? La primera vez que mencionaron lo del asilo fue hace como 6 meses, mucho antes de que yo fuera a vivir con ellos. Miguel vino a visitarme a mi departamento en la Roma Norte y me platicó como si fuera una conversación casual. Amá, Patricia y yo hemos estado viendo unas residencias para adultos mayores que están muy bonitas. Tienen actividades, médico, de planta, gente de tu edad. ¿No te llama la atención? Yo le dije que no, que me gustaba mi independencia, que mientras pudiera valerme por mí misma, prefería mi casita. Él no insistió ese día, pero yo supe que la idea ya estaba plantada en su cabeza. Después vino la crisis de salud que cambió todo. Una madrugada me desperté con un dolor horrible en el pecho que me bajaba por el brazo izquierdo. Mis vecinos llamaron a la ambulancia y me llevaron al hospital. Los médicos dijeron que había sido un infarto menor, pero que necesitaba cirugía para poner un stent en una arteria. El Seguro Popular cubría parte, pero había gastos adicionales que yo no podía pagar. Miguel y Patricia me visitaron en 1900 el hospital, y cuando les expliqué la situación económica, Miguel suspiró como si fuera una carga más que tenía que resolver. «No te preocupes, amá. Nosotros nos encargamos», me dijo, pero noté la mirada que intercambió con Patricia. No era la mirada de un hijo preocupado por su madre,
sino la mirada de alguien que está calculando cuánto le va a costar un problema inesperado. Efectivamente, el tratamiento agotó mis ahorros y me obligó a vender mi departamento. No era gran cosa, un lugar chiquito en un edificio viejo, pero era mío. Era mi refugio, mi independencia, mi dignidad convertida en ladrillos y cemento. El día que firmé los papeles de la venta, lloré más que el día que enterré a mi mamá. Fue entonces cuando Miguel me ofreció el cuartito en su casa. Es temporal, amá, hasta que te recuperes y encuentres algo más conveniente. Pero yo sabía que conveniente significaba barato y temporal significaba hasta que encontremos un asilo que podamos pagar. Acepté porque no tenía otra opción, pero desde el primer día me sentí como una invitada incómoda en casa de mi propio hijo. El cuartito de servicio era exactamente eso, un lugar para la empleada doméstica que venía 2 veces por semana, no para la madre de la familia. Las humillaciones diarias eran pequeñas pero constantes. Patricia suspiraba cuando yo tardaba en bajar las escaleras. Se molestaba si usaba la lavadora durante el día porque gastaba mucha agua caliente. Me pedía que mantuviera la puerta de mi cuarto cerrada cuando tenían visitas porque el cuarto se ve muy desordenado desde la sala. Pero lo que más me dolía era ver cómo trataba a Emilio cuando él venía a platicar conmigo. Emilio, deja de molestar a la abuela. Ella necesita descansar, le decía, como si yo fuera un mueble frágil que se podía romper con demasiado uso. Miguel trabajaba cada vez más horas, y yo sospechaba que no era solo por el dinero. Era más fácil evitar la tensión en casa quedándose. Hasta tarde en la oficina. Cuando llegaba por las noches, comía en silencio mientras Patricia le platicaba sobre su día, y yo me sentía invisible en mi propia familia. A veces intentaba participar en la conversación, contarles algo que había visto en las noticias o preguntarles sobre el trabajo, pero mis comentarios se recibían con cortesía forzada y el tema cambiaba rápidamente. Los domingos eran especialmente difíciles porque era cuando más tiempo pasábamos todos juntos. Patricia había dejado de pedirme que cocinara. Decía que quería experimentar con recetas nuevas. Pero sus experimentos siempre salían mal y terminábamos pidiendo comida por teléfono. Yo veía cómo desperdiciaba ingredientes caros en platillos que nadie se podía comer, mientras yo tenía que pedirle permiso para usar un poco de aceite para freírme un huevo. Era como vivir en un hotel donde no eres bienvenida, pero tampoco te puedes ir. Una tarde, mientras limpiaba mi cuarto, porque Patricia me había sugerido que mantuviera mis espacios ordenados, encontré una caja vieja con fotos de cuando Miguel era chico. Ahí estaba él a los 5 años, el día que empezó el kinder, llorando porque no quería que yo me fuera. A los 10 años, cuando ganó el concurso de oratoria de su escuela y me buscó entre el público para dedicarme su premio. A los 15, el día de su graduación de secundaria, con una sonrisa enorme y el brazo sobre mis hombros. En todas esas fotos se veía el amor genuino entre nosotros, un amor que parecía haberse evaporado con los años y las influencias externas. Lloré viendo esas fotos, no solo por la nostalgia, sino por la tristeza de ver cómo el niño que había criado con tanto amor se había convertido en un hombre que me toleraba por obligación. ¿En qué momento había dejado de ser su mamá para convertirme en su carga? ¿En qué momento había dejado de ser la mujer que él admiraba para convertirme en la viejita que le daba pena con sus conocidos? Guardé las fotos en la caja y las metí bien al fondo del closet. Dolían demasiado para tenerlas a la vista. La fimpa. Gota que derramó el vaso fue la conversación que escuché una noche entre Miguel y Patricia. Pensaban que yo estaba dormida, pero el insomnio me tenía despierta. Estaban en su recámara hablando sobre el futuro. No podemos seguir así para siempre, decía Patricia. Tu mamá cada vez va a necesitar más cuidados y nosotros no podemos convertirnos en sus enfermeros. Miguel le daba la razón. Tienes razón. Ya hablé con un par de residencias. Hay una en Xochimilco que no está tan cara y se ve decente. ¿Y cómo se lo vamos a decir?, preguntaba Patricia. Con cuidado, respondía Miguel.
Le vamos a explicar que es por su propio bien, que va a estar mejor atendida. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé acostada en la oscuridad, sintiendo cómo se me partía el corazón pedacito por pedacito. No era solo la traición de saber que planeaban deshacerse de mí, sino la forma tan fría en que hablaban de mi futuro, como si yo fuera un problema logístico que había que resolver. En toda mi vida había tomado mis propias decisiones: dónde vivir, cómo gastar mi dinero, cómo pasar mi tiempo, pero ahora otras personas iban a decidir dónde iba a pasar mis últimos años. A la mañana siguiente, durante el desayuno, los observé con nuevos ojos. Vi cómo Patricia evitaba mi mirada cuando me servía el café. Vi cómo Miguel se concentraba demasiado en su periódico, como si tuviera miedo de que yo pudiera leer sus pensamientos. Vi cómo Emilio, mi nietecito inocente, no tenía idea de que sus papás estaban planeando alejar para siempre a la abuela que él tanto quería. La hipocresía me daba náuseas. Ahí estaban, actuando como la familia perfecta, mientras secretamente buscaban la forma de librarse de mí. Fue en ese momento cuando tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a esperar a que ellos me dieran la noticia con cuidado. No. Iba a permitir que me explicaran por qué el asilo era por mi propio bien. No iba a dejar que decidieran mi futuro sin consultarme. Por primera vez en meses, me sentí con poder sobre mi propia vida. Tenía opciones que ellos no conocían. Tenía recursos que no imaginaban. Tenía hermanas que me querían sin condiciones. Y sobre todo, tenía la dignidad que ellos habían tratado de quitarme, pero que yo podía recuperar con una sola decisión valiente. Esa tarde, cuando salieron a hacer mandados, llamé a mis hermanas desde el teléfono de la casa. «Dolores», le dije, «¿todavía hay lugar para mí en Tepoztlán?» «Por supuesto, hermana. ¿Pasa algo?» «Sí», le respondí. «Pasa que ya no puedo vivir aquí ni un día más. Ya no puedo pretender que me quieren cuando solo me toleran. Ya no puedo vivir esperando que me corran cuando ya decidí irme por mi propia voluntad». Dolores no hizo preguntas innecesarias. «¿Cuándo quieres que vengamos por ti?» «Lo más pronto posible», le dije. «Esta misma semana si se puede». Los últimos días en casa de Miguel fueron extraños. Yo sabía que me iba, pero ellos no. Los veía hacer sus planes, vivir sus rutinas, discutir sobre cosas sin importancia, sin saber que su problema estaba a punto de resolverse solo. Patricia siguió tratándome con su cortesía fría habitual. Miguel siguió evitando conversaciones profundas conmigo. Emilio siguió siendo el único que me buscaba para platicar y jugar. Pero yo ya había desconectado emocionalmente. Ya no, me dolían sus desaires porque sabía que eran temporales. Ya no me sentía atrapada porque tenía una fecha de liberación. El día que mis hermanas vinieron por mí, sentí una mezcla de nervios y alivio que nunca había experimentado. Nervios, porque estaba tomando una decisión que no tenía vuelta atrás. Alivio porque finalmente iba a estar donde me querían de verdad. Mientras empacaba mis pocas pertenencias, pensé en todos los años que había vivido en esa ciudad, todos los recuerdos que dejaba atrás, toda la vida que había construido y que ahora abandonaba. Pero también pensé en la nueva vida que me esperaba, simple, tranquila, rodeada de gente que valoraba mi presencia en lugar de soportarla. Cuando cerré la puerta del cuartito por última vez, no sentí tristeza, sentí liberación. Era como quitarme un zapato que me había estado apretando durante meses. Finalmente podía respirar profundo. Finalmente podía caminar sin medir cada paso. Finalmente podía ser yo misma sin pedir disculpas por existir. El billete que dejé fue corto y directo, sin reproches innecesarios, pero también sin falsas cortesías. Era mi última comunicación con ellos, y quería que fuera honesta y clara. Durante el viaje a Tepoztlán, mientras veía por la ventana cómo la ciudad se hacía más pequeña hasta desaparecer, pensé en Miguel y Patricia llegando a casa y encontrando mi mensaje. ¿Se sentirían culpables? ¿Se sentirían aliviados? ¿Se darían cuenta de lo que habían perdido o se concentrarían en lo que habían ganado?
En ese momento no me importaba. Solo me importaba el camino hacia adelante, hacia mis hermanas, hacia mi nueva vida, hacia la dignidad que había tardado 68 años en aprender a valorar y defender. Esa noche, acostada en mi nueva cama en Tepoztlán, por primera vez en meses, no tuve pesadillas. No soñé con asilos, ni con miradas de fastidio, ni con suspiros de impaciencia. Soñé con el jardín que iba a ayudar a cuidar, con las tortillas que iba a aprender a hacer en el comal de barro, con las tardes tranquilas platicando, con mis hermanas bajo la sombra del árbol de aguacate. Soñé con una vida donde ser vieja no era un pecado que había que esconder, sino una etapa natural que había que vivir con dignidad y paz. Y cuando desperté al día siguiente con el canto de los gallos y el olor del café de olla, supe que había tomado la decisión correcta. Finalmente estaba en casa. Los primeros días en Tepoztlán fueron como aprender a caminar otra vez después de estar mucho tiempo sentada en una silla incómoda. Cada mañana me despertaba sin el nudo en el estómago que había cargado durante meses. No había voces impacientes apurándome. No había suspiros de fastidio si tardaba en bajar a desayunar. No había miradas que me recordaran que estaba de más. Por primera vez en mucho tiempo podía moverme por una casa sintiendo que pertenecía ahí. Dolores y Carmen tenían una rutina muy establecida que me fue enseñando poco a poco. «No hay prisa, hermana», me decía Carmen cuando yo trataba de ayudar con todo desde el primer día. «Aquí tenemos tiempo para que te acostumbres a tu ritmo». Qué diferente era eso. A la casa de Miguel, donde todo tenía que hacerse rápido para no estorbar las actividades importantes de Patricia. Aquí, mis actividades también eran importantes. Si yo quería pasar la mañana aprendiendo a usar el metate para moler especias, mis hermanas se sentaban a platicar conmigo mientras yo practicaba. Si me tardaba en tender la ropa porque me dolían las manos, ellas me esperaban sin prisa y sin reproches. La casa de Tepoztlán era muy diferente a todo lo que había conocido en los últimos años. Era una construcción antigua pero sólida, con paredes gruesas que mantenían el fresco durante el día y conservaban el calor por las noches. Tenía un patio central grande con un pozo viejo que ya no funcionaba, pero que estaba rodeado de macetas con geranios y bugambilias. La cocina era amplia, con una estufa de leña además de la de gas, y tenía una alacena de madera donde mis hermanas guardaban los granos, las especias y los chiles secos que compraban en el mercado del pueblo. Mi recámara daba al jardín trasero, donde teníamos árboles frutales, un aguacate, 2 naranjos, un limonero y varios nopales que Carmen usaba para hacer ensaladas. Desde mi ventana podía ver las montañas que rodeaban el pueblo, y por las mañanas temprano llegaban pájaros de colores que nunca había visto en la ciudad. El primer día que desperté con el canto de un censontle posado en mi ventana, lloré de pura gratitud. No recordaba cuándo había sido la última vez que había despertado con algo hermoso en lugar de con algo estresante. Dolores se encargaba de las gallinas que tenían en el patio. Eran 6 gallinas criollas y un gallo muy presumido que se llamaba Pancho. «Las gallinas son como las mujeres», me explicó Dolores la primera mañana que fui con ella a darles de comer. «Mientras las trates con respeto y les des lo que necesitan, te van a dar lo mejor que tienen». Efectivamente, cada día recogíamos entre 4 y 5 huevos frescos que usábamos para el desayuno y para hacer los pasteles que Carmen vendía los fines de semana en el mercadito del pueblo. Carmen tenía un pequeño negocio que había empezado desde que se mudó a Tepoztlán. Hacía pais de limón, flanes de coco y gelatinas de colores que vendía a los restaurantes locales y a las familias del pueblo para fiestas y cumpleaños. Empecé porque me aburría, me contó mientras me enseñaba a batir las claras para un pay de limón. Pero ahora es mi independencia económica. No gano mucho, pero gano lo suficiente para mis gastos y para ayudar con la casa. Me gustó esa idea de tener mi propia independencia económica, aunque fuera pequeña. Las tardes en Tepoztlán tenían un ritmo completamente diferente al de la ciudad. A las 3 o 4 de la tarde, cuando el sol estaba más fuerte, el pueblo se calmaba.
Los comercios cerraban por unas horas. La gente se refugiaba en sus casas y nosotras nos sentábamos en el portal con vasos de agua fresca a ver pasar la vida. A veces llegaban turistas perdidos preguntando por el centro del pueblo. A veces pasaba doña Remedios, la vecina de enfrente, a contarnos los chismes del día. A veces simplemente nos quedábamos en silencio, cada una con sus pensamientos, pero juntas. Fue durante una de esas tardes tranquilas cuando empecé a darme cuenta de lo cansada que había estado durante los últimos años. No solo físicamente, aunque eso también, sino mentalmente. En casa de Miguel había vivido siempre en estado de alerta, midiendo cada palabra para no molestar, calculando cada movimiento para no estorbar, evaluando cada gesto para no parecer demasiado necesitada o demasiado entrometida. Era agotador vivir así. En Tepoztlán, por primera vez en mucho tiempo, podía simplemente ser yo misma sin consecuencias negativas. Una semana después de mi llegada, doña Guadalupe me llamó desde la Ciudad de México. Dolores contestó el teléfono y me lo pasó. «Esperanza, mijita, ¿cómo estás? ¿Ya te acostumbraste al pueblo?» Me dio mucho gusto escuchar su voz. Le conté sobre mi nueva rutina, sobre mis hermanas, sobre la paz que había encontrado. Pero también le pregunté por Miguel y Patricia. No podía evitarlo. Aunque había tomado la decisión de irme, seguía siendo mi hijo y mi nieto. «Ay, Esperanza», me dijo doña Guadalupe con un suspiro. «Miguel anda como loco buscándote. Fue a mi casa 3 veces preguntando si sabía dónde. Estabas. Se ve muy mal, flaco, ojeroso, como si no durmiera.